o mejor deberíamos decir bonjour les amis. Estamos en la ciudad del amor, de las baguettes y de los croissants. Estamos en la ciudad de la torre más famosa del mundo. Estamos en París. París. Estamos aquí en la plaza de Trocadero y atrás nuestro, miren lo que tenemos. Es increíble. Es la primera vez que vinimos a París, así que estamos súper emocionados. Este es el lugar más visitado de todo París. Es increíble que 7 millones de personas al año vienen a ver este lugar y a sacarse fotos con esta torre. ¿Sabían que la torre fue construida para un proyecto temporal que solamente iba a durar 20 años? Sí, porque esta torre fue construida específicamente para el Proyecto Universal de 1889 y luego la iban a derribar. ¿Pero qué pasó? Pero al final lo terminaron utilizando como antena de radio, que sería como nuestro Wi-Fi de hoy en día. Y bueno, pensar que ahora es una de las torres más fotografiadas del mundo. Sí, y al principio todos la odiaban, decían que era horrenda y hasta que era monstruosa. Muchos artistas y famosos querían destruirla. Hasta incluso hay un hombre muy conocido en París que se llama Guy de Maupassant, que decía que era horrible, la detestaba, no la quería ver desde ningún ángulo. Entonces lo que hacía, se iba a almorzar al restaurante que está dentro de la torre, que era el único lugar donde no la podía ver. O sea, era hater, pero con estilo. La verdad que el Trocadero es un excelente lugar para venir a sacarse fotos junto a la torre. Yo creo que es una de las mejores vistas que hay de la torre. Por el momento, hasta lo que vimos ahora, me encantó, porque se ve completo. Si bien se ve de varios puntos de la ciudad, pero aquí para mí es el mejor lugar. Y también el Trocadero es el punto donde todos se vienen a fotografiar. Mira, amor, hay una pareja que se están sacando fotos, filmando. ¡Ay, qué lindo! Muy lindo, mirá. Y sí, es el mejor lugar para venir a apreciar la torre y acá seguramente vienen muchas parejitas enamoradas. Miren cómo se saca foto la gente, no se cansan, están todo el día sacándose fotos. Bueno, les cuento, esta torre originalmente fue diseñada para Barcelona, pero Barcelona no la quiso porque la consideraban demasiado costosa y demasiado fea. Entonces París dijo, nos la quedamos. Y durante 40 años esta fue la construcción más alta de todo el mundo, hasta que hicieron el edificio Chrysler en New York, que ahora es más alta que la Torre Eiffel. Bueno, qué bien, parece que está saliendo el sol. Al fin. Al fin. Igual ya nos habían dicho que el clima en París siempre se mantiene así todo como nublado, mucho frío. Hasta incluso en el día de ayer pudimos hacer algunas tomas, pero tuvimos que volver al hotel porque estábamos muertos de frío. La verdad que ya me puse un poco ansioso. Verlo aquí es muy hermoso, pero ¿qué te parece si subimos a la torre directamente? Dale, vamos, estaría bueno. Estamos sobre el puente que atraviesa el famoso río Sena. Este río tiene 777 kilómetros de longitud y atraviesa todo París, desde el norte de Francia y desemboca en el Canal de la Mancha. Bueno, esta es la famosa calle donde todos vienen a arriesgar su vida para tomarse una foto junto a la Torre Eiffel.
¿Por qué digo arriesgar su vida? Porque bueno, estas calles son transitadas. Como verán, pasan buses, pasan autos y uno puede ser atropellado. Esperemos que nadie salga atropellado, pero ¿qué pasa? A partir de ahora, desde que fue las Olimpiadas, esta calle en el medio ha sido bloqueada para que las personas puedan venir tranquilos a sacarse una buena foto junto a la Torre Eiffel. Bueno, ojalá que siga así bloqueada para que la gente pueda disfrutar esta vista excelente desde acá. En el puente Elena, justo atravesando el río Sena, se encuentran estos símbolos que representaron los Juegos Olímpicos en el 2024. Qué linda decoración, ¿no? No voy a borrar. ¿Ah? Estoy filmando como todo acá, libre. Bueno, como verán también hay gente que hace estafa. Recién filmamos ahí con algunos que estaban haciendo algunos juegos en la calle. Y bueno, como vieron que estaba filmando, me dijeron que lo borre. Yo le dije que no, que estaba filmando como cualquier turista, ¿no? Sí, porque el juego de ellos simulan que están haciendo juegos, hacen hacer apuestas a la gente, pero al final es toda una estafa porque le quitan el dinero y bueno, te roban. También acá en esta zona hay que tener mucho cuidado porque hay los famosos pickpockets que aprovechan si estás descuidado y te meten la mano en los bolsillos o te abren la cartera. Por eso hay que tener mucho ojo porque hay mucha gente y pasan esas cosas. Y así más que bueno. en esta zona de la Torre Eiffel, aquí abajo hay muchísima gente que hace eso. Sí. Muchísima gente. Así que bueno, vamos atentos, pero igual que no nos arruine el día, vamos a seguir disfrutando y vamos a buscar la entrada, así subimos a la torre. Bueno, llegamos a la base de la torre. Te contamos un poco las medidas que tiene la Torre Eiffel. Hasta la primera planta tiene 57 metros de altura. La segunda planta tiene 116 metros de altura y hasta la cima Tiene 276 metros de altura, es altísimo. sin contar la antena que tiene allá arriba. Yo creo que hasta el tope debe llegar a los 300 metros seguro. Se puede acceder a las distintas plantas por Hasta escalera. Eso, hasta la primera planta seguramente por escalera. Sí. Y luego con ascensor. Sí, y a la cima solo con ascensor. Tiene diferentes tarifas, depende si querés subir a la primera, a la segunda o a la cima. De todas maneras, le vamos a dejar la página donde van a encontrar los precios actualizados para subir a la Torre Eiffel. Nos recomendaron que sacáramos las entradas online, pero bueno, nosotros nos arriesgamos y venimos directamente, así que vamos a hacer la fila para entrar. Bueno, por el momento no vemos una cantidad de gente exagerada, así que creo que vamos a tener suerte y vamos a conseguir entradas. Otra cosa que nos han dicho es que no nos apuremos en subir directamente y que apreciemos la vista de la estructura aquí abajo también. Es una estructura gigante, enorme. Sí, me encanta. No, estoy impactada, la verdad que no se veía lo enorme que era de acá. ¿Qué te parece? Es gigante. No, desde acá abajo te impresiona, aparte se ve la gente también ahí. Hay una parte
que hay un piso como vidriado. No sé si lo llegan Porque a hay ver. un restaurante ahí también. Creo Claro, que se mirá llama cómo se ve la Madame gente. Brasier, el Sí, sí. restaurante. Se ve increíble, mira, y se ve también los ascensores, cómo van bajando. A ver si lo podemos captar acá. il guadicino te lo compro così, guarda, uno di qua e uno di qua. No, no, dico, Tanino. Bueno, gente, ya conseguimos las entradas y lo bueno que pudimos conseguir hasta la cima de la torre. Sí, al fin llegó el momento. Las entradas nos salieron 35,30 cada una, un total de 70 euros por los dos. Así que bueno, ahora a disfrutar de este momento. Wow, estamos subiendo. De ahí se ve el río Sena. Qué lindo. ¿Qué piso es? Este es el primer piso. Pero estamos demasiado alto para ser primero. Bueno, llegamos a la segunda planta. Nos sorprendimos porque pensamos que esta era la cima, pero no. Pasa que subió tan rápido el ascensor que enseguida llegamos hasta acá. Sí, Y aparte estamos bastante altos. alto, altísimo. Yo creía que esta era la cima. Y de acá se ve todo. Se ve el río Sena, los barcos que están pasando. También se ve el Trocadero, que era donde estábamos recién, ahí al frente. También podemos ver los puentes que atraviesan el río Sena. Allá está el metro pasando. Bueno, mientras que seguimos paseando por el segundo piso de la torre, ahora en un rato vamos a subir hasta la cima que está allá, que es bastante alto, pero de paso quería mostrar que más o menos aquí se distingue la cantidad de puentes que hay, que cruzan en el río Sena. Son 37 puentes que pasan por aquí. Y esta parte se lo quería mostrar porque se distingue bastante bien. Bueno, este punto es re popular también porque este es el jardín donde todos vienen a merendar, a hacer picnic con la vista a la Torre Eiffel. Pero bueno, en este momento se encuentra vacío porque está cerrado, cercados para que no puedan entrar. Pero esto más en el verano suelen abrirlo para que la gente pueda venir a hacer picnics. Miren el material de esta torre. La torre está hecho con hierro y su pintura se renueva cada 7 años y utilizan para cubrirla 60 toneladas de pintura. Una locura, una locura. A lo largo de los años lo pintaron de diferentes colores, pero actualmente está pintado de color bronce. Marina, ¿esto se puede llegar a caer? No, tranquilo, no se va a caer. La torre pesa 10.100 toneladas y puede resistir vientos de hasta 130 kilómetros por hora. Así que no tengan miedo. Listo, me quedo más tranquilo entonces. Un dato muy loco, ¿sabían que en el verano la torre puede crecer hasta 15 centímetros más? Esto sucede por la dilatación del metal. Vamos a la cima. Bueno, no perdamos el tiempo y vamos a la cima nomás. Vamos. Estas filas me hacen recordar a las expectativas y la realidad. Expectativas versus realidad. Aquí en París hay que hacer fila para todo. Pero vale la pena. Eso es lo importante. Seguimos. Parecemos unas hormigas. Bueno, llegamos a la cima de la Torre Eiffel. Lo primero que vamos a ver es esta cinta donde hay comparaciones de la altura de la Torre Eiffel con otros monumentos históricos de otros países y ciudades. Por ejemplo, vemos la comparación entre la Torre Eiffel, que mide 330 metros, y por ejemplo el edificio Burj Khalifa, que
que se encuentra en Dubái, que mide 828 metros. Otra información que tenemos también es la distancia en la que nos encontramos, por ejemplo, con otros países. En este caso, nosotros que somos de Argentina, de París a Buenos Aires estamos a 11.047 kilómetros. Otra comparativa es el monumento que se encuentra en New York, One World Trade Center, que mide 541 metros y queda a 5.833 kilómetros de distancia de donde estamos. Bueno, miren el champán que hay acá para tomar. Debe ser una maravilla. Pero bueno, vamos a ver sus precios, a ver cuánto cuesta tomar un champancito acá en la cima de la Torre Eiffel. 2 copas de champán más caviar, 70 euros. Creo que se me fue las ganas. Wow, estamos re alto. Y aparte acá también tenemos donde nos marca la medida de la torre. Bueno, aquí dicen hasta donde nos encontramos son 280 metros. Pero este resto que está acá arriba, que es la antena, hace que la torre tenga 330 metros. Si quieren ver desde aquí, la vista es imponente. Se ve una vista panorámica excelente. También, bueno, se siente bastante el frío también porque hay mucha corriente de viento, pero se disfruta igual. Bueno, amor, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué te pareció subir hasta la cima de la Torre Eiffel? ¿Te gustó? ¿Qué impresión tenés? La verdad que superó mis expectativas. Escuché muchas cosas, que muchas personas por ahí tienen una expectativa de París o de la Torre Eiffel y que al momento de verlo se llevan una gran decepción, pero por lo menos de mi parte yo estoy conforme. Yo creo que valió la pena, después de tantos años de esfuerzo y trabajo, poder estar aquí me hace sentir muy bien, muy contento. Sí, para mí también. Para mí llegar hasta la cima de la Torre Eiffel es todo un logro porque, como vos decís, es difícil, cuesta, y haber podido lograr esto, la verdad que súper contenta. Esto es un broche de oro para nuestro viaje a París. Lo único por ahí, el frío. Sí. Que a mí no me gusta mucho el frío. O sea, me gusta más el frío seco. Y aquí en París es como más húmedo. Lo único es eso, pero yo creo que en verano o en primavera, en una estación así, es mucho mejor para venir a visitarlo. Sí. En invierno tenés que ser muy valiente. Sí, la verdad que el frío se siente, y más desde acá arriba, que estamos a 280 metros de altura. Desde acá arriba se ve absolutamente todo. Todo menos la Torre Eiffel, obviamente, porque estamos arriba. Pero espectacular y vale la pena 100%. Bueno, ¿te parece si vamos a explorar un poquito más? Dale, vamos. Antes que no agarre la noche. Sí, sí. Y en la cima de la torre, Gustave Eiffel tenía una oficina VIP, una oficina exclusiva donde recibía a sus invitados de lujo. Por ejemplo, como Thomas Edison. Miren, aquí está la representación. Tenía unos invitados muy genios. En diciembre y la Navidad ya se hace notar. Cuidado, amor, me da miedo este piso. Acá también hay un restaurante de lujo que se llama Madame Brassier.
Bueno, empezó a llover. Por suerte pudimos ir hasta la cima, recorrimos todos los pisos, así que ya está, que llueva lo que quiera. Igual no, ahora que lo pienso no, porque tenemos que seguir haciendo más cosas. Y en la base de la torre podrás pasar por esta tienda de regalos y llevarte un lindo recuerdo de París. Puedes llevar esta Torre Eiffel en miniatura, estos peluches que dicen París o una bola de cristal con el logo de las Olimpiadas 2024. Bienvenidos al Museo del Louvre. Y bueno, se hizo la noche, pero no es excusa para dejar de venir en este excelente lugar. Estamos en el famoso Museo del Louvre, uno de los museos más visitados de todo el mundo. Y en este sitio se encuentra nada más y nada menos que la pintura La Mona Lisa, la Venus de Milo y muchísimas obras más. La verdad que nos quedamos con muchas ganas de entrar a este museo, pero bueno, en París en invierno oscurece muy temprano y el museo ya cierra a las 5:30 de la tarde. Tenemos un motivo para regresar a esta increíble ciudad. Lo que sí te puedo decir o te puedo invitar que sigas en este video porque te vamos a mostrar otras actividades que puedes hacer en la noche de París. Este lugar sería como el epicentro de París, porque cerca del Museo del Louvre, al frente tenemos la Plaza de la Concorde, y hay una noria gigante que ahora se la vamos a mostrar, donde hay un parque de diversiones que está todo ambientado de Navidad. Hay casetas navideñas, donde van a poder tomar chocolate caliente, parque de diversiones. La verdad que muero de ganas de ir allá, así que si nos acompañan, vamos a recorrer. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Yo creo que si nunca subiste un autito chocador es porque no tuviste infancia. Wow, mirá. Este lugar es especial para venir a comer y a tomar chocolate, algo calentito. Y más con este clima, mirá el vino. Para mis amigos de Monteflores, mirá. Bueno, la atracción acá principal es notable, ¿no? La noria gigante. Wow. ¿Este local de qué es?
Louis Vuitton, me encantan las carteras de este lugar. Mirá las decoraciones navideñas. Todos los locales de las marcas más importantes decoran como Chanel, Gucci, Louis Vuitton. Todas las mejores marcas están en París porque París es la ciudad de la moda. Conocer París fue una experiencia única, desde la imponente Torre Eiffel hasta el encantador río Sena. Y obviamente nos quedaron muchas cosas pendientes por mostrar, ya que la ciudad está llena de atractivos. Venir en Navidad le agregó ese clima perfecto para disfrutar sus calles decoradas e iluminadas. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de sus pantallas. Si les gustó nuestro contenido, no olviden darle like, suscribirse y compartir este video. Hasta la próxima, amigos, y nos vemos pronto en una nueva aventura. Chau, chau.